Bueno, muy bien. Continuamos en la pantalla de Canal 7. Estamos a horas realmente que se han cumplido 40 años de una fecha sin dudas de mucho recuerdo en nuestro país, que tiene que ver con la Guerra de Malvinas y tiene que ver concretamente con el hundimiento del Ara General Belgrano, que significó la pérdida de unos cuantos chicos argentinos en aquella guerra, incluido el nuestro, ¿no? Incluido Gerardo Marquisio. Bueno, Gerardo Soria, gracias por estar otra vez acá en el canal. ¿Cómo te va? Gracias a vos, a tus compañeros y a los televidentes. Bueno, por supuesto queríamos conocer un poquito más de la historia, ¿no? De esto que se cumple justamente 40 años, el 2 de mayo fue el día del hundimiento del General Belgrano y bueno, tiene su explicación histórica, ¿no? Esta triste noticia que bueno, se refresca continuamente en nuestro país. Bueno, más o menos los hechos son conocidos, es decir, el buque General Belgrano era un buque de guerra que se encontraba en el teatro de operaciones, saliendo ese día. Si nos circunscribimos lo que ocurrieron, cómo fueron los hechos, en realidad entre los días 29 y 30 de abril del 82, la Armada Argentina, después de haber ocupado y haber recuperado el territorio argentino en Malvinas a partir del 2 de abril, bueno, Inglaterra decide mandar una flota poderosa, que es la flota más poderosa para los ingleses después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, Argentina, bueno, con todos los recursos militares que tiene, tanto por aire como por mar, decide una serie de acciones. Y en esos días, ya casi a un mes del inicio del conflicto, la Armada Argentina pensaba hacer un movimiento de pinzas por el norte y por el sur. Por la parte norte iba a intervenir el único portaaviones que nosotros teníamos, que era un portaaviones muy importante, que era el portaaviones 25 de mayo, que después durante la época de Menem se vendió. Ajá. Un portaaviones, insisto, muy importante, que estaba en operaciones en un muy buen nivel, con aviones de combate de la Marina, que iban a atacar por el lado norte a la flota inglesa. Y el General Belgrano, con otros buques más chicos, iban a hacer el trabajo por el lado sur. Iba a hacer un movimiento de pinzas para atacar a la flota inglesa. Además, después iban a intervenir aviones y demás. Evidentemente, el día 1 de mayo del 82, ahí hay una cuestión cruzada. Algunos historiadores dicen de que los ingleses descubren esto, lo descubren al 25 de mayo y demás, y otros, por el lado argentino, dicen de que los aviones no iban a poder operar por una cuestión climática. La cuestión es que la idea era preservar. Los ingleses querían hundir en realidad el portaaviones 25 de mayo, porque era obviamente el buque insignia y era un buque de un tamaño mayor que el General Belgrano, y era un portaaviones. Claro. O sea, hubiera sido un golpe terrible para la Marina Argentina que le hubieran hundido el portaaviones, ¿no es cierto? Claro. Por lo tanto, los ingleses en realidad tenían como objetivo el hundimiento del portaaviones. Y la Marina Argentina reacciona abortando esa operación y ordenándole al buque a que se replegaran. El repliegue comienza más o menos el 1 de mayo, ya casi 2 de mayo. Por lo tanto, el General Belgrano venía saliendo de la zona de exclusión. El ataque fue más o menos a las 210 millas náuticas y de Malvinas. De la isla de los Estados al sur. Claro. Ya estaba afuera. En el momento del ataque estaba fuera. Por eso se considera un crimen de guerra. Exacto. Y el submarino Conqueror lo viene siguiendo al General Belgrano desde ese 1 de mayo, más o menos, ya hacía un día y medio que lo venía siguiendo. La orden del ataque, cuando el capitán Goldward le informa, logra comunicarse con el almirantazgo inglés, y hay que recordar que Inglaterra no tenía un sistema de comunicaciones que le permitiera un contacto directo entre el submarino y directamente Londres. Estamos hablando que la decisión se tomó en el alto mando y concretamente lo tomó Margaret Thatcher. Claro.
O sea, no fue una pavada lo que ocurrió. Es decir, fue la mismísima Margaret Thatcher, la primera ministra inglés, la que en una comunicación con el capitán del submarino, cuando el capitán del submarino le informa la altura donde está y la ubicación, evidentemente el buque estaba fuera de la zona de exclusión. Claro. Por lo tanto, el capitán del barco, del submarino, sabe perfectamente bien de que podían ser atacados el día de mañana por un crimen de guerra. Por eso no lo atacó cuando el buque ya salía. Y le pide la orden, obviamente, a nada menos que a Margaret Thatcher. Claro. Esa comunicación entre Margaret Thatcher y el capitán Bolvar están reflejadas en un libro que se llama Señales de Guerra, escrito por el mismo capitán, que va describiendo, claro... ¿Por el mismo capitán? Sí, capitán inglés. Mira vos. Por eso hay exactitud en lo que estamos diciendo. Claro. Porque lo importante en esto se reconstruyen, las historias de guerra se reconstruyen de los dos bandos. Las precisiones de los dos bandos. ¿Qué hacía uno en un determinado momento y qué hacía el otro en otro momento? En ese momento, claro. Yo le estoy contando lo que dice el capitán inglés. Claro. Que, digamos, cómo fue el desarrollo de ese acontecimiento. Bueno, la orden del ataque fue aproximadamente al mediodía de ese 2 de mayo y sabiendo que estaba fuera de la zona de exclusión. Claro. Bueno, mediodía, 2 de la tarde aproximadamente. Y el ataque fue exactamente, el primer torpedo fue lanzado a las 15:56 con 45 segundos. Mirá vos. Eso está en el Eso libro. está sentado en el libro del capitán Borman. Claro. El primer torpedo se disparó desde el Conqueror, se utilizaron torpedos de la Segunda Guerra, porque el buque era un buque de la Segunda Guerra Mundial, y el submarino tenía dos tipos de explosivos, uno más avanzado y otro eran explosivos que habían quedado de la Segunda Guerra Mundial. Y como el buque era de la Segunda Guerra Mundial, usaron los torpedos que llaman MK-180, que son de la Segunda Guerra, y el primer torpedo se disparó a las 15:56 con 45 segundos. Casi 4 de la tarde. Casi 4 de la tarde, el impacto se produjo aproximadamente a las 16 horas, Claro. los minutos que demoran, y el impacto pegó de la mitad del barco hacia atrás, donde evidentemente ahí murieron, de los 323 Sí. compañeros argentinos muertos y desaparecidos en el buque, muchos murieron en el primer impacto, porque fue tremendo el primer impacto, le pegó en la sala de máquinas, se cortó la electricidad, y el segundo torpedo final fue a la altura de la proa, a 12 metros en la parte de adelante, que le desprendió 12 metros al buque, y a partir de ahí el buque comienza ya a hundirse. El capitán ordena a las 16:23, ya ahí vamos al diario del capitán Bonzo, que es el capitán argentino. Claro. A las 16:23 ya se ordena la salida del buque, y bueno, y se pudieron salvar 700 y pico tripulantes, ¿no? No tengo presente ese número. Se salvaron 700. 1093 eran los tripulantes y murieron 323. Claro. O sea que el rescate fue positivo en el sentido de que frente a la tragedia y el hundimiento rápido, el buque se hundió en menos de una hora. Menos de una hora. A las 17 horas se lo tragó el mar. Qué locura. O sea, en una hora, imagínate semejante movimiento para hacer el desplazamiento, de poder sacar a todos los tripulantes. Participaron algunos otros buques que estaban cerca si no se hubiese hundido. Si no hubiera sido un desastre eso. Las características del buque, ¿cómo es la historia, ¿no? El buque se encuentra, la National Geographic y la Defensa Argentina intentaron rescatarlo en el año 2003. Ajá. Para tener una idea de lo que estamos diciendo, el Titanic Sí. se encuentra, que está filmado, ya se encontró el Titanic, ¿no es cierto? Sabemos que está dónde está y se han rescatado más de 5.500 piezas del Titanic. El Titanic está a 3.800 metros de profundidad, Ajá. casi 4 kilómetros. Y este buque está a 4.200 kilómetros, a 4.200 metros. Claro. Un poquito más. O sea, está profundo. casi 400 metros más que el Titanic para entender la profundidad que tiene. Claro. O sea, hay que llegar con mucha tecnología. En el 2003 se intentó llegar porque hay una gran movilización, hubo una gran movilización en Estados Unidos después del hundimiento de General Belgrano.
porque vamos a contar un poco la historia. El buque en realidad es el USS Phoenix, que fue construido entre el 35 y el 38 en Estados Unidos. Era un buque que tenía 186 metros de largo, tenía una cubierta de manga de 12 centímetros y pico de espesor, estaba dotado con cañones Bofors de la Segunda Guerra Mundial, y la Marina Argentina tenía un sistema de misiles avanzados antiaéreos, pero no tenía un sistema de radares antisubmarinos, que fue el talón de Aquiles por el cual lo hundieron. Claro. O sea, el casco del barco era viejo, pero vos a un barco lo dotás de tecnología, o sea, claro. No hay problema con eso. Está. O sea, estaba bien mantenido, se le habían hecho una serie de inversiones y demás. Por eso iba rodeado de otros buques. Claro. Y ese buque participó en Pearl Harbor. Yo tengo fotos de la batalla de Pearl Harbor en Japón, ¿sí? Cuando los japoneses... Sí, fue un sobreviviente de Pearl Harbor. El USS Phoenix, hay una foto saliendo y una filmación cuando sale en el momento del ataque japonés, que es uno de los únicos buques que queda ileso de ese ataque. Claro. Le contamos a la gente, para que el que recién se enganche, estamos hablando de a 40 años del hundimiento del Ara General Belgrano en la Guerra de Malvinas, que el lunes 2 de mayo, se cumplieron exactamente 40 años, y bueno, lo tenemos a Gerardo para que nos cuente un poco en detalle, no solo la historia, sino la cuestión técnica, ¿no?, de toda esta movida que se produjo en las islas del Atlántico Sur, lo que representó un dolor realmente muy profundo durante muchos años, ¿no? Y va a persistir en nuestro país. Te decía que el buque participó después de todo el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Hay fotos de MacArthur, el general MacArthur, que es el líder de la resistencia norteamericana y la recuperación MacArthur es el hombre que le hace firmar a los japoneses la rendición incondicional cuando se produce las dos bombas atómicas. Claro. Él es el que recibe a la diplomacia japonesa arriba de un buque y se firma la rendición incondicional. Y por eso es muy importante decir esto. Arriba de ese buque, que nosotros lo rebautizamos primero como Ara 17 de octubre, Ajá. porque lo compra Perón ese buque en el año 51. El 9 de abril del 51 lo compra el gobierno de Perón. Y después pasa a llamarse Ara General Belgrano. Cuando lo derrocan a Perón, como la Revolución Libertadora cambió todos los nombres de lo que significaba la simbología peronista, claro, el autódromo de la ciudad de Buenos Aires se llama el 17 de octubre. Después se le puso autódromo Ciudad de Buenos Aires y después se le puso para equilibrar a hermanos Galvez, sí. que eran peronistas los Galvez, ¿no es cierto? Claro. Juan y Oscar. Exacto. Pero el autódromo lo hizo Perón también, claro, se hizo en la época del general Perón. Ese buque se llama 17 de octubre, originalmente, y lo rebautizó la Revolución Libertadora con el nombre de General Belgrano. Mirá vos. Y te vuelvo a repetir, participó en Pearl Harbor, es sobreviviente de Pearl Harbor, y después participó en todo el desarrollo en la parte del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate vos cómo es la historia, ¿no? Habiendo participado en situaciones mucho más difíciles que la de Malvinas, porque en realidad la de Malvinas no entró en combate el buque. En la Segunda Guerra Mundial participó en decenas de apoyos de infantería. Era un buque de apoyo de infantería cuando la infantería iba a desembarcar en las islas de Nueva Guinea, en Filipinas. Participó en una batalla muy importante, la batalla de Surigao, en octubre de 1944, cuando la flota norteamericana derrotó casi ya en el final a la flota japonesa. En esa batalla participó uno de los buques más importantes de la Armada japonesa, que fue el Fuso, un buque impresionante. Claro. Los norteamericanos lo lograron hundir a ese buque y participó en todos esos acontecimientos. Y salió ileso siempre. Salió ileso, solamente tuvo una muerte ese buque, que fue ahí en diciembre, creo que fue el 5 de diciembre del 44, si mal no recuerdo, cuando los japoneses ya atacaban con kamikazes, y uno de los aviones kamikazes se acercó a ese buque a casi 70 metros, que las baterías antiaéreas lograron tumbar el avión, claro, pero uno de las esquirlas del avión llegó hasta el buque y en la parte de la cubierta mató a un marino del USS. Fue la única baja que tuvo ese buque después de haber participado en decenas de combates en la Segunda Guerra. Y los sobrevivientes de ese buque, tanto los marineros y demás, están en Estados Unidos, son gente grande, ahora evidentemente muchos han fallecido, ¿no es cierto?, por la edad y por el tiempo transcurrido. Sí. Pero en el momento del hundimiento, en el año 82, los marineros de ese buque quisieron encontrarlo, que son parte de los que, claro,
Claro. de los que combatieron en el USS, porque para ellos es el USS Phoenix. Claro. Sigue siendo el USS Phoenix, ¿no es cierto? Claro, claro. No es el General Belgrano. Exactamente. Para nosotros es el General Belgrano o el ARA 17 de octubre, pero para ellos es el USS Phoenix. Es un poco la historia del buque, ¿no? Está muy bien, Gerardo, está muy puntualizada, muy detallada. Termina, digamos, muriendo increíblemente sí, en las aguas de la Argentina, ¿no? Y fuera de una zona de combate. Fuera de una zona de combate y no en una zona, después de no haber atravesado, que en la Segunda Guerra podría haberse hundido tranquilamente porque la flota japonesa era poderosísima, ¿no es cierto? Claro. Y ya te digo, esa batalla de Surigao fue una batalla muy complicada para los norteamericanos y perdieron muchos buques norteamericanos en esa batalla, y los japoneses, ya te digo, perdieron al Yamashira, perdieron al Fuso, buques que hacían tremendos daños, ¿no? Está. Y lo que se puede confirmar también a través de la bibliografía, a través de la historia probada, es que Margaret Thatcher, la primer ministra británica, fue la que da la orden de atacar a nuestro ARA General Belgrano. Fuera de la zona de exclusión, con la intervención, siempre hay que recordar, de los Estados Unidos, porque acá, viste, cuando se habla, viste, hay una dualidad moral, ¿no es cierto? El primer mundo son los ingleses, los norteamericanos, los franceses y demás. Sí. Y el bajo mundo es Medio Oriente, hoy Rusia, bueno, etc. Yo siempre le digo a los televidentes o a los que me quieren escuchar, nosotros no tenemos ninguna relación ni en deuda, ni por acreencia, ni con Rusia, ni con China, ni con Irán, ni con Irak, que son los países demonios de los Estados Unidos y de los supuestos países occidentales. Sí podemos decir que Estados Unidos nos ha hecho mucho daño. Muchísimo. Y los ingleses también, porque nos deben parte del territorio. Entonces cuidado cuando nos embarcamos en esto de que estamos del lado del bien, que esta gente representa el bien y demás. Mucho daño le ha hecho Estados Unidos y los ingleses, en particular los argentinos podemos hablar, porque Malvinas es una de las últimas colonias. No es una colonia porque es parte de un territorio ocupado, ¿no es cierto? Claro. Más que una colonia es eso, jurídicamente. Y los argentinos somos víctimas del imperialismo inglés en complicidad con el imperialismo norteamericano. Exacto, mucho más que Rusia, que China. Y también hay que decir que Malvinas pasa a jugar con este conflicto, con el tema de Ucrania y Rusia y demás, ¿no? Va a pasar a jugar un papel muy importante en la geopolítica porque va a ser una base de la OTAN. Malvinas va a ser una base de la OTAN, y ahí muchos de los que se llenan la boca hablando de la defensa de la OTAN y de que se cansan de hablar de que la OTAN tiene que meter armamentos y que hay que defender las políticas occidentales, yo los quiero ver cuando tengan que defender o qué posición van a tomar cuando los ingleses y los norteamericanos desarrollen la base militar de la OTAN en nuestro territorio argentino, donde están enterrados nuestros héroes argentinos en territorio nuestro, robado por los piratas ingleses. Ahí los quiero ver. Claro. Cómo va a terminar, a ver qué posición van a tomar, a ver si van a entender o no lo que significa defender a la OTAN y defender a Estados Unidos y a los ingleses, como muchos están haciendo en la situación de la guerra de Ucrania, ¿no? Está bueno recordarlo, simplemente recordarlo. Bueno, eso no va a pasar. Cada televidente sacará su conclusión, pero está bueno recordarlo. Gerardo, como siempre, te agradezco muchísimo tu intervención y de alguna forma este aporte a esta causa nacional que es Malvinas. Sí, y recordar siempre que ese día 2 de mayo a las 4 de la tarde se nos fue para siempre un héroe, un compañero, un vecino, que debemos siempre recordarlo, y a todos los muchachos que dejaron su vida por nuestro territorio y por nuestra patria, que fue Gerardo Marquicio. Aprovechar para saludar a su familia y a sus deudos y a todos los colonenses, porque ese día 2 de mayo nosotros nos pega la guerra como colonenses, porque perdemos un argentino y un colonense a manos del imperialismo inglés. Exacto. A manos del imperialismo inglés en complicidad con los norteamericanos. Exacto. Hubo un acto muy importante, que lo pasamos por este canal por supuesto, el lunes 2 de mayo a la mañana, una nota de un grupo de vecinos del barrio cercano a la plazoleta de calle 128, que, porque ahí vivió de joven, de chico, Gerardo Marquicio, colocar el nombre de Gerardo, se hizo un acto muy interesante, hubo una participación de alumnos de la escuela del ex Nacional, incluso con algún podcast, algo
que tiene que ver con la comunicación de la escuela, muy interesante, muy emotivo, y bueno, queríamos aparte de eso darle este marco al 2 de mayo. Gerardo, una vez más, muchas gracias. Decir, por último, Sí. insisto, que comprender el disparador del recuerdo de Gerardo Marquisio tiene que servirnos para entender la geopolítica a nivel internacional. Es muy buena frase. La OTAN está en Malvinas. Eso hay que entenderlo. Hoy que hablamos mucho de la OTAN está en Malvinas. Es muy buena Y frase. Gerardo Marquisio perdió la vida en ese contexto. Exacto. Entendámoslo, ¿no? Está Contra bien. esos enemigos. Está bien, está bien. Gerardo, gracias como siempre. No, gracias a vos, a tus compañeros y a todos los televidentes.